Eran las 5 de la mañana, llovía y hacía frío. Yo tenía unos 16 años. Me levanté, puse la pava sobre el fuego, dejé mate, yerba y bombilla a un costado y agarré el cepillo, el betún y la gamuza y como todos los días dejé todo preparado para que mi padre se levantara, se tomara unos buenos mates con espuma, se calzara los zapatos bien lustrados y se vaya a trabajar. Era un día como cualquier otro, pero ese día tomé la primera decisión importante de mi vida. Ese día decidí que debía hacer algo más, por mí y por ellos. No tenía bien en claro qué iba a hacer. Y realmente si alguien me lo hubiese preguntado, hubiese dicho que como deporte prefería el vóley, un visionario bárbaro. Hoy a los 50 años todavía me sorprendo a veces cuando cruzo gente por la calle que me mira como si esta no serían mis manos, como si esta no sería mi piel, como si la persona que les está hablando no sería yo. Y es el mito del éxito. Es el mito del éxito que te hace ver como algo raro, como algo extraño, como que no sos humano. Y justamente de eso me gustaría hablar con ustedes, compartir algo, contarles que hay 3 cosas que me han acompañado durante toda mi carrera. Son 3 cosas simples, pero que para mí han sido fundamentales. Tener un objetivo claro, la humildad y la disciplina. Objetivo claro, humildad y disciplina. Ese día de lluvia, yo focalicé mi objetivo. Y como les decía, no tenía bien claro qué iba a hacer, pero estaba decidido a intentar lo posible y lo imposible para forjarme un futuro diferente. En esa época, hace varios años, en la época del 80, 90, el 99% de los chicos que intentaban llegar a ser profesionales en el fútbol fracasaban. Yo estaba en la pensión de Newell's, estudiaba porque así me lo exigían y entrenaba todos los días, sabiendo perfectamente que solo el 1% de nosotros lo lograría. Y en la pensión éramos 8, así que no me daban las cuentas. No me daban las cuentas. 1 año y medio tardó mi primer contrato en llegar. 1 año y medio lleno de dudas. 1 año y medio sin saber si los eternos viajes en el norte, a Rosario, que en esa época le ponían 10 horas, si esos eternos viajes para ir a dormir abajo de una tribuna de cemento, abajo de una cama que no era de cemento, pero se parecía, a entrenar, a estar lejos de los amigos, de los padres, de mi novia, sin saber si todo ese sacrificio me llevaría a un logro concreto. 1 año y medio. Recién les había dicho que la expectativa de la carrera de futbolista era de 10 años. Así que yo ya había gastado el 15% del tiempo que tenía a disposición. Había que seguir. Entonces en Rosario conocí a uno de mis más grandes mentores, Marcelo Bielsa. No sé si les pasa, pero uno suele escuchar a las personas que admira, que respeta de alguna manera. Y yo había aprendido en mi juventud que debía escuchar. Uno de los momentos más esperados por mí cuando era un niño, cuando era un joven, era la sobremesa de los domingos. Ahí podía escuchar las historias de mis abuelos,
de mis padres, de mis tíos, de los amigos de ellos, y siempre podía rescatar algo. Por supuesto que había infinidad de historias y muchas terminaban con un final feliz y otras no tanto. Y ahí aprendí a escuchar desde la humildad, porque ahí me di cuenta que yo no sabía todo lo que yo creía que sabía. Me di cuenta que escuchando desde la humildad, uno puede rescatar siempre, más allá de la persona que tenga enfrente, de su condición social o de su aspecto, siempre se puede rescatar algo. Y siempre mantuve esa humildad, ese aprendizaje. Inclusive muchos años más adelante, cuando mi carrera ya estaba afirmada, si así se puede decir, me tocó un técnico que me sugirió que me cortara el pelo para poder jugar en su equipo. Por supuesto que me parecía una broma, porque yo ya hacía 6, 7 años que jugaba en Italia. Para mí tener el pelo largo era como caminar, era, no sé, como vestirme, era una marca registrada. Y me sorprendió. Y ahí vino afuera la humildad, de la que le hablaba antes. La humildad que me ayudó a controlar el ego, que en esa época lo tenía allá arriba. Había hecho un montón de goles, jugaba allá en la selección, así que uno tiende a volar. Así que esa humildad me ayudó a controlarlo y a decidir de cortarme el pelo, porque me di cuenta que mi objetivo era hacer historia en la selección. Y eso era mucho más grande que cortarse el pelo. Y más adelante también hubo un caso donde me ayudó mucho. Yo jugaba en la Fiorentina, vino la Roma a comprarme. En la Fiorentina yo era poco menos que un rey. Podía hacer cualquier cosa. Aparte de jugar mal, podía inclusive decir algunas barbaridades que nadie me decía nada porque ya me había ganado el respeto en esos 6 o 7 años que había estado ahí. Entonces la Roma, lógicamente, dicen, este está cómodo ahí, lo tenemos que entusiasmar, lo tenemos que incentivar. Así que me prometieron todo lo que se puedan imaginar. Me prometieron desde la cinta de capitán a la camiseta número 9, a un montón de cosas que es inútil nombrarlas. Pero me prometieron sobre todo pelear por el campeonato, que era una cosa que yo estaba buscando. Y ahí otra vez la humildad me jugó una buena pasada y me dijo, no vale la pena entrar a ese vestuario, a ese grupo de jugadores con la cinta de capitán, atropellando. Es mejor entrar como uno más, dispuesto a trabajar y aprender como todos los otros. Y entonces le dejé la cinta de capitán a Totti. Digo Totti, por ahí algunos saben de fútbol, es uno muy famoso, que en ese momento no era tan famoso, pero ya el capitán porque era un romano y nosotros jugábamos para Roma. Le dejé la camiseta número 9 a Montella y me enfoqué en mi objetivo, que era ganar el campeonato. Y era mucho más grande que una cinta o un número. No puedo decir que estas dos decisiones han marcado mi carrera, pero sí puedo decir que puedo afirmar que varias de estas decisiones sí lo han hecho. Hace un tiempo, no mucho, ahora 2 semanas volví de Europa. Me fui a hacer una prótesis a un tobillo. Por ahí los más veteranos, acá no veo muchos, veo muchos jóvenes, pero durante mi carrera el tobillo fue mi punto débil. Siempre sufrí con los dolores de tobillos. Era un dolor... me estaba olvidando. Los más viejos por ahí saben que me dolía a veces el tobillo. Lo que seguramente no saben es que todos los días de mi carrera me dolió el tobillo. Ese dolor
ese dolor que es con mayúsculas, ese dolor que cuando vas a apoyar el pie, cuando te levantás, estás esperando a ver cuándo te va a doler, si te va a doler mucho o si te va a doler poco, si te va a dejar ir al baño. Ese tipo de dolor. Me acuerdo del dolor y me duele el pie. Bueno, la cuestión es que no me venció el dolor. Seguí adelante, seguí caminando. Inclusive cuando estaba en River, ahí es donde había hecho la mentalidad esta, estuve 6 meses sin jugar. La verdad que me entrenaba igual o más que mis compañeros. Y llegaba el domingo y afuera. Y el otro domingo y afuera. Y así 6 meses. 6 meses donde por supuesto se me pasó por la cabeza varias veces volver a Rosario, que era el club donde yo había surgido, donde había salido. Era un club que conocía, un equipo de compañeros, una ciudad que me quería, me sentía protegido. Pero yo quería triunfar y no podía aflojar. Si quería triunfar, debía exigirme más, debía sacar fuerzas desde donde no las tenía y debía continuar a desafiarme y hacerlo y hacerlo y hacerlo. Y fue así, con esa mentalidad, que no me venció ni el dolor ni esa sensación de fracaso. Mucho más adelante tampoco me ganaron las distracciones que vienen con el éxito y con el dinero y con la fama. Estaba pensando esto y me emocionaba un poquito, pero eso es lo que yo llamo disciplina. La disciplina mental, la disciplina que nunca me permitió abandonar, que siempre me permitió mantener el ego en el lugar que correspondía. La disciplina mental para seguir el objetivo que tenía allá arriba, la única cosa que me interesaba. La disciplina física para entrenarme a pesar del dolor del tobillo. Para entrenarme como si fuese el último entrenamiento, como si no habría mañana. Disciplina. La misma disciplina que aplicaba todos los días para levantarme, preparar el mate y lustrar los zapatos. Gracias.